¿Qué tal? Buenos días. ¿Tenemos reforma de pensiones o no la tenemos? De eso hablamos hoy en República. Toma el esférico y llega la magia de González. El Estado es y será siempre libre e independiente. Y no será jamás el patrimonio de ninguna familia ni persona. Bueno, sin mayor preámbulo, vamos a introducir a nuestro invitado esta mañana. Como siempre, es un verdadero placer conversar con don Carlos Cáceres. Él es el ministro de Hacienda. Don Charlie, bienvenido a República. Muchas gracias, Carlito. Siempre es un gusto estar con usted. Le agradezco al secretario Chicas que me cedió el espacio, pero creo que es necesario que la población pueda oír de parte del gobierno qué es lo que está sucediendo en el problema de las pensiones. Así es que es un gusto estar con usted. Gracias, don Carlos. Pregunta, ¿tenemos o no tenemos ya reforma de pensiones? A ver, yo se lo voy a contestar de esta manera. Yo creo que no hay por qué no tener reforma de pensiones a estas alturas. Yo creo que las posiciones que iniciaron el año pasado con la propuesta que nosotros hicimos del sistema mixto y la propuesta original que hizo Asafondos, porque en realidad quien tiene capacidad es Asafondos, los otros no tienen capacidad de hacer ninguna propuesta. Creo que ya estamos muy lejos de lo original y muy cerca como para poder de veras definir una propuesta lo antes posible. Creo que han habido muchos acercamientos. Desde ese punto de vista no es que el gobierno haya tenido una tercera, una cuarta, una quinta propuesta, ni la ICP, sino que lo que han habido son acercamientos y ahora estamos con definiciones, yo diría que finales. Yo soy optimista siempre. Creo que en beneficio del país hay que tener ese acuerdo. Y como le decía extracámara a usted, esto ni siquiera es una solución al problema permanente. El problema se solucionaría si se hicieran unas reformas paramétricas que aquí nadie las quiere, como aumento de la edad y eso, que lo van a tener que hacer allá cuando yo esté descansando en mi pueblo y se va a tener que hacer aumentar la edad, tal vez aumentar la cotización y otras cosas que son necesarias. Ahora, de todas las personas que he conversado acá, he conversado, por ejemplo, con doña Norma Guevara, aquí en República, y ella fue clara y me dijo, va a ser un parche. Por eso le decía, de que aún cualquier cosa que se tome, va a haber necesidad de hacer una revisión. Yo diría que entre el 2027 y el 2030 tiene que haber una revisión y un ajuste de parámetros. Por ejemplo, la edad que le mencionaba. La edad no se mueve porque políticamente es imposible moverla, nadie la quiere. Pero la edad es una necesidad de acuerdo a lo que realmente sucede con la esperanza de vida de la población. Si los hombres se retiran a los 60 y tienen una esperanza de vida arriba de los 81 años, 82 años, entonces se puede usted imaginar lo que es que su vida activa sea 30 años y su vida pasiva 22, 23 años. Es muy grande la vida pasiva. Y las mujeres es peor, porque las mujeres se retiran actualmente a los 55, pero su esperanza de vida es hasta los 85 años. Entonces, su vida activa es de 30 años y su vida pasiva de otros 30 años. Entonces, lo que uno logra ahorrar en la vida activa es imposible que dé una buena pensión o ese famoso concepto que todos lo decimos y a la larga nadie lo puede definir, una pensión digna, dice la gente. Así lo digo yo también. Bueno, para mí pensión digna, y yo sí lo digo clarísimo, es por lo menos 75% de tu último salario. No, en ninguna parte del mundo es ahora una pensión del 75%. Ya ni en los países ricos europeos su pensión es del 75%. La pensión pudiera andar de acuerdo a lo que la Organización Internacional del Trabajo dice,
como un máximo de un 45%. Eso es lo que dice la OIT, no lo digo yo ni lo dice el gobierno. Entonces, ya una pensión del 75% como existía en el ICE y el INPEP, eso ya la población debe olvidarse de ello, ¿verdad? Ok. Quiero que empecemos a comentar un poco acerca de lo que han dicho algunos de los principales actores en este país. Escuchemos lo que dijo el presidente Mauricio Interiano, presidente del Partido Arena, cuando hablaba precisamente del problema que para él no es de dinero. Escuchemos. Pero es importante que denunciemos y les compartamos la verdad de las cosas. Solo en estos 7 años en la Asamblea Legislativa, con los votos de Arena, se han aprobado más de 8.000 millones de dólares en préstamos. En 7 años, en casi 8 años, más de 8.000 millones de endeudamiento que ha tenido este gobierno, con el acompañamiento de Arena. Y lo que no podemos obviar es que el gobierno del FMLN ha sido el gobierno que más dinero, más recursos ha tenido en toda la historia de nuestra nación. Pero el problema es que los problemas del país siguen igual o peor. No vemos que se estén solucionando. El problema no es falta de recursos, es falta de eficiencia, es falta de una buena administración de estos recursos y de tomar las medidas correctas. Bueno, casi toda la derecha empresarial y la derecha política dice lo mismo. Este gobierno ha tenido por lo menos más de 4.000 o 5.000 millones de dólares más de lo que tuvo el gobierno del presidente Saca, y aún así el dinero parece no alcanzar. A ver, primero un paréntesis. A mí me enseñaron desde pequeño que cuando uno empieza una frase y decir voy a ser responsable, es porque generalmente es irresponsable. Cuando alguien empieza una frase, hablemos con la verdad, es que siempre habla con la mentira. Entonces yo quisiera obviar a lo que el presidente del COENA dice, ¿verdad? Creo que él es nuevo y él debería asesorarse de gente nueva, no es lo mismo que son responsables de todo lo que pasó en los 20 años de Arena. Ya cuando uno ve quiénes lo rodean, uno se da cuenta de que es exactamente lo mismo, ¿verdad? Pero bueno, mire, con relación al dinero, yo siempre les cuento lo que un amigo mío decía, que ser ministro de Hacienda en los años 50 era fácil. Y era fácil, decía él, porque las necesidades eran mínimas. No habían las necesidades que hoy existen en la población. Y eso es lo que ha sucedido ahora. Hemos recogido, es cierto, hemos subido la carga tributaria del 12.5 a 15.5 y la meta era haberla subido al 17, fíjese cómo son las cosas. Pero solo imagínense las necesidades nuevas que en tiempos de Arena no se tuvieron. Solo la contención al cumplimiento de los convenios laborales en el sector público que la OIT tenía, solo eso ha representado un incremento en los contratos colectivos grandemente. ¿Qué significa eso? Arena nunca quiso ratificar los contratos colectivos del sector público, a pesar que la OIT lo exigía. Cuando llegó el primer gobierno del FMLN, lo primero que se hizo fue justamente ratificar los acuerdos, y de ahí se vinieron un montón de reivindicaciones y la aprobación de los sindicatos en el sector público. Eso naturalmente que hace una demanda grande en materia de demandas laborales. En el tema social, ahora hay reivindicaciones que en tiempos de Arena no existían. Por ejemplo, las cuotas voluntarias de los hospitales. Se quitaron las cuotas voluntarias de los hospitales, se hizo una reforma de salud. Las cuotas escolares, se quitaron las cuotas escolares. Ahora hay todo un programa de atención a los estudiantes. Recuerdo que un ex ministro de Hacienda dijo a los señores agricultores: cierren el agro, ya no cultiven la tierra y aprendan a pegar botones y abrir ojetes, porque El Salvador va a ser una gran zona franca. Entonces, ahora hay que reivindicar otra vez el agro, hay que soportar subsidios al agro, y eso naturalmente que va generando una mayor demanda de dinero.
Y así le puedo decir otros programas que se han implementado y que cuestan dinero, ¿verdad? Además de eso, se puede usted imaginar lo que significa. Yo recibí un déficit fiscal de 6.3 a mayo del año 2009 y hoy día el déficit fiscal es de 3%. ¿Eso cómo se logra? Se logra por dos vías: o incremento de los ingresos, que es lo que ellos se quejan que hemos tenido, o disminución de los gastos. Y entonces, para todo eso ha servido la cantidad de dinero que nosotros hemos tenido. Es muy poco el 15.5% de recaudación con relación al PIB. Por eso es que de alguna manera tenemos algunas dificultades ahora, aparte de los problemas que han sido generados por el obstáculo en la aprobación de los préstamos y la conversión de la deuda de corto y largo plazo que ha tenido Arena desde el 2015. Entonces yo diría que pues como él dice, hablemos con la verdad, es que casi nunca habla con la verdad, hay que hablar con la mentira, y es lo que él ha dicho, no es cierto eso. Ok. Antes de continuar, don Carlos, quiero que escuchemos lo que dijo también doña Milena Calderón de Escalón. Ella es una de las miembros de la Comisión de Hacienda, tiene muchos años en esa comisión y se supone que entiende bastante bien cómo se encuentran las finanzas del Estado. Escuchamos. Yo creo que el gobierno trataba de convencer a los partidos políticos que votaran por su propuesta. Hemos demostrado con números que nada más. Bueno, se nos cortaron los audios, pero básicamente siempre va el argumento a la misma categoría. No recuerdo ahorita exactamente cuántos empleados, pero sé que son en las decenas de miles, que digamos desde el gobierno del presidente Funes se ha incrementado la cantidad de gente que trabaja en el gobierno. Sin embargo, y esto es algo que también maneja el señor Javier Simán, dice, bueno, ¿cómo es posible que tengamos más empleados en el gobierno, más millones de dólares en erogación para pagar sus salarios y sin embargo no tenemos mejores servicios, a juicio de ellos? Bueno, yo creo que los servicios públicos siempre son insuficientes y siempre no logran satisfacer todas las necesidades de la población. Es un tema muy complicado en el servicio público. Yo pienso que en el tema del incremento de empleados, yo se los he explicado ya infinidad de veces, pero ellos no hacen caso o no escuchan o no oyen lo que yo les expreso. Solo en el año 2009 encontramos cerca de 9,000 profesores que estaban pagados por los padres de familia de las escuelas. Y eso significaba que ellos no tenían ninguna prestación ni ninguna seguridad para su estabilidad laboral. Entonces tuvimos que ponerlos como personal dentro de la ley de salarios. Igual sucedió con el personal de salud. No recuerdo cuántos fueron, no más recuerdo, fueron otros 6,000. Hemos subido 10,000 miembros de la Policía Nacional Civil porque cada vez que hay una promoción de policías, de agentes, hay que retomarlo y año con año están saliendo entre 1,200 y 1,500 policías nuevos. Si eso usted lo multiplica por 8 años, son otros 10,000. Ahora, eso no significa que no hay lugares donde yo mismo creo que hay necesidad de racionalizar el servicio y la contratación de personal. Yo eso como ministro de Hacienda se los digo permanentemente a los queridos colegas, fundamentalmente en algunas de las autónomas. Que en las autónomas yo no tengo mucha capacidad de poder ser determinante, pero se les dice, ¿verdad? De hecho, ahora voy a juntar al presupuesto de la Nación cuando lo presente algunos resúmenes de cada una de las autónomas, para que la gente vaya viendo dónde está. Y esa autonomía tan irrestricta que tiene, de alguna manera hay que revisarla. Entonces yo diría que esa queja siempre está.
los servicios públicos siempre son, como le digo, insuficientes y siempre son carentes de eficiencia, porque es tanta la necesidad que hay que es complicado. Ahora, don Carlos, no sé qué tanto leverage tiene usted a la hora de ordenar las finanzas del Estado, porque mucha gente lo que se pregunta en casa seguramente es, bueno, ¿y cómo es posible, por ejemplo, que hace 6 meses creo que fue, o un poco más, nosotros vimos que se habían gastado más de $200,000 en cuestiones que para alguien que está sufriendo en este país, que son muchísimos, le parece superfluo $200,000 en CEL para atender invitados, para disfrutar de repente haciendo negocios, etcétera. De repente eso, en el gran esquema de las cosas, no es que se va a ahorrar mucho dinero. Sin embargo, sería emblemático si de repente usted pudiera poder poner orden y decir, señores, en eso no se va a gastar. Sí, pero lamentablemente la CEL, creo que ese caso no se dio en la CEL, sino que se dio en CEPA. CEPA, tiene razón. Corrijo. Y la verdad, déjeme decirle que a mí no me gusta lo que está sucediendo allí, porque son gastos que, aunque no tengan ninguna relevancia monetaria, son conceptos que no deben darse en el manejo del dinero público. No deben darse, pero le repito, lamentablemente el Ministerio de Hacienda no tiene ninguna capacidad de acción en las empresas autónomas. Ellos tienen su junta directiva. Tampoco me gusta, por ejemplo, que hay instituciones financieras que se recetan $400 por dieta, ¿verdad? Tampoco me gusta, y sin embargo yo sobre ellas no tengo ninguna capacidad de maniobra, ¿verdad? Entonces, sí, tiene razón. Yo creo que hay que racionalizar esas. Dentro de la ley de responsabilidad fiscal hemos pedido tener un mejor control a posteriori de los gastos que suceden en las autónomas. Y tan estamos afligidos y preocupados por lo que sucede que vamos a presentar a la Asamblea. Siempre se presenta el presupuesto de las autónomas. Lamentablemente, los diputados más les gusta ver dónde gasta tal ministro, dónde gasta tal otro, que dónde realmente hay un problema de gastos. Ahora siempre se presenta el presupuesto de las autónomas, del Seguro Social. Y yo el año pasado les dije, investíguenlos, llámenlos, pero que den cuentas. Ahora en mi informe no solo voy a presentar eso, sino que voy a presentar un anexo porque me lo manda la ley de responsabilidad fiscal sobre los gastos de las autónomas. Ok, con ese llevamos la pausa. Cuando regresemos seguimos hablando acerca del presupuesto, el uso del dinero de los salvadoreños y por supuesto también vamos a hablar de la reforma de pensiones, don Carlos. Antes de eso, déjeme contarle que para facilitar sus transacciones, el Banco Promérica ahora cuenta con una banca móvil en la que además de ahorrarle tiempo, usted va a poder hacer pagos de préstamos, tarjetas, servicios y transferencias entre cuentas. La aplicación de la banca móvil es gratis y está disponible desde las tiendas Google Play y también del App Store. Ya volvemos. Gracias por continuar con República. Bueno, hablemos ahora del presupuesto general de la Nación. Lo tiene que presentar este viernes, don Carlos. Ahora, la pregunta es si en esta ocasión, y con mucho respeto se lo digo, el presupuesto va a ser exactamente lo que tiene que ser y no de repente que se lo devuelvan y le digan, mire, don Charlie, usted no puso todo lo que tenía que estar ahí. Mire, siempre se presenta un presupuesto que a nuestro entender va cumpliendo con todas las obligaciones de ley. Cuando la sala declaró inconstitucional, no declara inconstitucional cómo se presentó el presupuesto, sino que lo que declara inconstitucional es cómo se aprobó. Y entre lo que se presenta y se aprueba, el año pasado sucedieron muchas cosas que ya no vale la pena volverlas a relucir. Todo el mundo lo sabe y ahí está en la página web del Ministerio de Hacienda. Hay 2 informes sobre la inconstitucionalidad de la sala. Uno es lo que presentamos al momento en el proceso y otro es la respuesta y las opiniones que nos merece la sentencia de la sala.
Ahora lo que nosotros vamos a hacer es presentar un presupuesto tal como lo manda la Constitución y como lo manda la ley AFI y la ley de responsabilidad fiscal. Vamos a ver qué sucede. Yo esperaría de que sea analizado con bastante detenimiento porque el país no debería quedarse sin presupuesto. Y si no se aprueba en lo que va del año, el país se quedaría sin presupuesto. Yo diría que va un presupuesto, no puedo dar datos porque el presidente apenas ha visto 2 borradores. Esta semana, creo que mañana o ahora en la tarde le voy a presentar ya el 3er borrador. Ya está cerrado el presupuesto solo para incluirle la respuesta a las pensiones. Solo eso es lo que falta, incluir esa partida. Pero la verdad que yo no sé, la gente habla porque tiene que hablar. La semana pasada los medios de comunicación dijeron que el Ministerio de Educación iba disminuido en 14 millones y la verdad es que no es así. Hay algunos ministerios que se les termina sus programas de inversión y mientras les aprueban nuevos programas de inversión, nuevos préstamos, lo tienen que reponer. Entonces la gente debe de verse qué tanto son los gastos de funcionamiento, los programas de funcionamiento, porque es ahí donde está la solución directa a los problemas sociales del país. Y todos esos ministerios llevan una condición igual, salvo algunos gastos recurrentes que tienen, que se autorizaron en este año, en el 2017, y que tienen que replicarse en el año 2018. Ahora, don Carlos, pregunta, en este presupuesto que usted va a presentar el viernes, ¿están ya contemplados los pagos a cuenta para lo que le han prestado a los trabajadores para pagar las pensiones? Es decir, esos 3 pagos o 4 pagos al año, ¿están ya contemplados ahí? Eso es lo que le decía. Yo tengo contemplado una cantidad lo suficiente para que no haya ningún problema, pero en definitiva, ¿qué es lo que sucedería? Vaya, si se aprobara, si no se aprueba nada, yo tendría que poner una cantidad de dinero diferente. Si se aprobara la propuesta del gobierno, tendría que poner una cantidad. Y si se aprobara la propuesta de la ICP, o si se lograra hacer una conjunción de ideas, entonces lo que resulte es lo que yo tendría que poner. ¿En qué sentido? Por ejemplo, si se reestructura la deuda de los CIP viejos, ahí Asafondos quería el 4%. El diputado Parker hace una propuesta de ir subiendo gradualmente, 2,5 este año, 2,5 el año siguiente, 3, 3,5 hasta llegar al año 2022, 4,5. No perderían los trabajadores porque eso es una determinación del valor del dinero en el tiempo. Entonces yo tendría que poner una cantidad diferente. Si se reestructura el 4, solo imagínense, tendría que poner de intereses 240. Si se reestructura el 2,5, como dice el diputado Parker, tendría que poner 150 millones. Entonces, creo que eso es lo que nos falta cerrar justamente. El resto está definido. Ya los techos de los ministerios se le dieron. Ya en este tercer borrador que le llevo al presidente y que es el que él tiene que revisar si está de acuerdo o no, para someterlo al Consejo de Ministros, y el Consejo de Ministros quien lo aprueba y lo manda. Así es que yo pienso que eso va a estar listo el día viernes. Voy a ir a cumplir con el deber constitucional de presentar el presupuesto y adicionalmente tengo que cumplir con la ley de responsabilidad fiscal, todos los anexos del marco fiscal de mediano plazo y una declaración jurada que ahí no falta nada porque así lo pidieron. Yo les decía esto es albarda sobre aparejo porque yo no puedo hacer que falte algo que no esté en la ley. Por ejemplo, lo del IFA, eso no está en la ley, es un compromiso que el presidente tiene de suplirlo. Ahora ya lo pusimos de acuerdo a la estimación que hace la superintendencia, no lo que hace el coronel ese que está de gerente, es gerente del IFA, porque él quiere que le paguen a saber qué cosas. Entonces, así es que ahí estamos en eso. Entonces, de hoy,
y de mañana de repente si se aprueba algo en reforma de pensiones va a depender la cantidad específica que usted va a asignar por pensiones. en pensiones. Por pensiones. Pero van a estar ahí. Que ahí van a estar, no hay ningún problema en eso. Ok, con eso ya vamos a la pausa y ya volvemos. Otra pausa. Gracias por continuar con República. Don Carlos, tengo un par de preguntas por acá que me ha mandado mi productora, Lupita, y si no se las hago me va a regañar, así que se las voy a hacer. ¿Se puede pensar, por ejemplo, que el gobierno va a buscar una reforma de pensiones excluyendo al Partido Arena? No, bajo ningún concepto. Mire cómo son las cosas. Nos hemos juntado con los partidos de oposición, pero los partidos de oposición salen de ahí y van a reunirse con Arena, no es que están excluidos. Yo no hago esta forma de actuar. Yo me he reunido con Arena las veces que han sido necesarias y con el que han puesto enfrente, porque la verdad es que han cambiado permanentemente interlocutores. Yo tengo de estarme reuniendo en esta administración ya desde el 2015 y siempre cambian interlocutores. No sé por qué razón nunca se ponen de acuerdo en la misma gente con la que hay que platicar. ¿Pero por qué no invitaron a Arena a esas reuniones en Capres? Porque no lo sé, sinceramente no lo sé. ¿Fue decisión del presidente Sánchez Serén? No, yo creo que esa es una decisión... ¿O don Roberto Lorenzana? Esa es una decisión más que todo tal vez de Roberto por facilidad, pero Roberto se ha reunido a solas con ellos, o sea que no es que no se les haya tomado en cuenta. De hecho, los mismos partidos políticos, miren lo que dice una cosa curiosa, se debe tomar en cuenta Arena porque si no, la sala va a declarar inconstitucional la reforma, como que si la sala fuera al servicio de Arena, lo dicen. Y si no se toma en cuenta Arena, la sala lo declara inconstitucional. Entonces, para garantizar que tenga constitucionalidad la reforma, hay que tomar en cuenta Arena. Dicen todos los partidos, mire qué cosa tan curiosa, que a mí me parece que es una degradación para los miembros de la sala. Pero bueno, eso no lo digo yo. Así es que no se ha tomado en cuenta a través de los partidos políticos. Y los partidos políticos llevan una serie de información que yo estoy seguro que eso quien se lo ha hecho son los técnicos de Asafondos, porque son informaciones tan complicadas de hacer que no creo que alguno de los diputados pueda tener un equipo a sí mismo tan especializado como es el tema de las pensiones. Ahora, digamos que los que estamos afuera observando, nos parece sumamente irregular e inaceptable que el Partido Arena no esté en esas negociaciones, independientemente de que consideremos de que algunas de sus posiciones son aceptables o inaceptables. Sin embargo, deberían estar ahí. Yo no tendría ningún problema en que estén. De veras no tendría ninguna dificultad en que ellos vayan. De hecho, cuando yo voy a la Comisión de Hacienda, se discute con ellos hasta la saciedad, ¿verdad? Entonces, no han hecho el formato de la negociación así, pero los diputados que llegan ahí, después de reunirse con nosotros, seguramente van a reunirse con Arena y luego lo que traen es seguramente una conciliación que tienen con Arena. Fíjese que no le digo el mandato, le digo una conciliación, ¿verdad? Porque no quisiera ofender con los que me siento en la mesa. Entonces, yo diría que no es eso lo determinante, ellos son parte activa de toda esta negociación. No están excluidos, son parte activa de la negociación. Creo yo que no es ese el problema, ¿verdad? El problema es los temas de fondo que no me ha querido preguntar, no sé por qué. Ahorita vamos quizás a quizás la Lupita no quiere que trabajemos en la parte de fondo. Mire que después a la salida de acá nos va a regañar a los dos la Lupita. Mire, don Carlos, hablemos entonces de esto. Y es, el presidente Gallegos está con un colega, creo que está con Neto ahorita, y está diciendo que se siente frustrado porque no se llega a un acuerdo en pensiones. La pregunta es, ¿cuál es
el punto fundamental por el cual no podemos tener una reforma verdaderamente integral de pensiones y no el parche que vamos a hacer seguramente. Yo no le voy a hablar del parche o no parche, le voy a hablar de las diferencias que existen. La propuesta de la ICP divide las aportaciones de los trabajadores en un 8% que va a su cuenta individual y hay un 5% que va a la cuenta colectiva. Para pagar el costo de la transición que fue generada justamente en los gobiernos de Arena, los certificados de traspaso, los optados, etc. Ese 5% que van a contribuir todos los trabajadores de aquí en adelante hasta el año 2050, fíjese, no les va a retribuir en nada a la pensión de los trabajadores. En nada les va a retribuir. Entonces ellos nos dicen a nosotros que sí va a retribuir porque hay una pensión de longevidad después de los 20 años que calculan ellos la pensión. O sea que cuando se jubilan a los 60 ellos le dicen, su pensión por 20 años es esto que es a consecuencia del dinero que han ahorrado. Sobre lo que han ahorrado, sobre el 8%, pero ellos tienen una cotización a su favor del 15%. Ahí es donde está el problema fundamental para el gobierno. Y lo que sucede es que entonces dicen, le damos un seguro de longevidad, pero el seguro de longevidad se ha estimado que puede costar de ese 5%, 1%. Los otros 4% van a otros beneficios que no al que los paga. Por eso el consultor Melinsky dijo que realmente ese era un impuesto al trabajo. No les devuelven nada, ni las rentabilidad que tienen, no se las devuelven. Eso ahora lo han aceptado devolver, pero al principio eso costó, que ellos se comprometieran a devolverle el dinero a aquellas personas que no alcanzan una pensión, que son el 60% de los cotizantes no va a alcanzar una pensión. Y entonces dice, le vamos a pagar al Seguro Social su cotización de salud. Todo es por no devolver el dinero. Ahí el gobierno es tajante y el gobierno dice, el 100% descontadas las comisiones de la AFP debe ir a beneficio directo de quienes lo pagan, de manera que eso va incorporado a su pensión directo al momento de estimar la pensión. Por eso es que la pensión de ellos resulta más baja, porque se calcula sobre 8%, mientras que la pensión que el gobierno, en la propuesta del gobierno, se calcula sobre 13,5%. Esa es la principal, digamos, el gobierno no quiere que los trabajadores pierdan ese dinero, o que se lo lleven otros, o que no les devuelvan nada. Eso es fundamental, digamos, el primer elemento de fondo. El otro creo que es superable, que es el tema que ellos dicen, para mejorar la rentabilidad de los trabajadores y ver cómo se les mejora un poco la pensión, el gobierno debe seguir en el mismo esquema del FOP, seguirse endeudando. Nosotros no queremos tomar más deuda, queremos ver una solución de que el país ya no se siga endeudando, porque después van a venir muchos problemas de pago ya cuando yo no esté en el gobierno, y entonces el problema va a ser que van a requerir ajustes muy grandes. Pero ellos insisten que el gobierno debe tomarles a ellos a fuerza nueva deuda al 6% para mejorarle un poco la rentabilidad a eso. Nosotros no queremos eso, pero en eso hay una contrapropuesta de ellos en el que dicen, bueno, no subamos del nivel de deuda actual. Ya eso es un adelanto grande que ha hecho la iniciativa ciudadana, o sea, respetar el nivel de deuda. Nosotros no queremos ni siquiera subir nada. Aquí ellos dicen, respetemos el mismo nivel de deuda, o sea, que lo que se pague se endeuda, lo que se pague se endeuda. Entonces, para seguir manteniendo
y que le llegue un poco de mayor rentabilidad. Ok. Antes de Ese es el fondo del problema, pero fundamentalmente el gobierno no quiere que un centavo que aporten los trabajadores se vaya a otro destino que no sea beneficio para su pensión. Ahora, a mí me parece que eso es de repente los problemas o los puntos de no encuentro en la discusión actual, pero yo creo que en el fondo hay 4.500 millones de razones a lo largo de 33 años por las cuales no logramos tener una reforma integral de pensiones. Ya vamos a explicar exactamente qué es lo que estoy diciendo. Antes de eso, don Carlos, quiero que escuchemos a lo que dijo el diputado Mario Ponce cuando hablaba acerca de lo que él considera son las debilidades de la propuesta del gobierno. Escuchemos. Hemos demostrado con números que lo de ellos es nada más un ofrecimiento, una promesa que no tiene sustento financiero. Cuando nosotros le preguntábamos al actuario del Banco Mundial, Eduardo Melisky, le decíamos, ¿qué pasa si el gobierno no tiene los recursos para poder pagar las pensiones porque está con base a una promesa? Él dice, Dios proveerá. Bueno, yo sé que Dios es sumamente bondadoso, pero no sé si es bondadoso con el gobierno Don Mario Ponce es de los que habla responsablemente, como él dice, hoy voy a hablar responsablemente. Y él hace sus cuentas, él hace sus propias cuentas. No sé de dónde las saca, pero hace cuentas, por lo menos se preocupa en tener cuentas. Mire, el problema de la propuesta que ellos señalan, de la propuesta del GOE, es el siguiente. Nosotros queremos conformar un fondo robusto en el que los trabajadores van a cotizar el 8%. En el privado se quedarían cotizando 5,5%. Pero ese 8% nosotros le damos un reconocimiento del 100% de lo que ellos han aportado, como que si fuera un fondo de reparto. Los fondos de reparto, que me perdone don Mario Ponce, están en el mundo entero, aún en Estados Unidos, en todos lados son fondos de reparto, en donde la deuda se contabiliza implícitamente en las cuentas de los trabajadores justamente para pagarle eso. Entonces, la pregunta que hace la oposición dice, ¿y con qué le va a pagar a eso? Bueno, el fondo es autosostenible en el tiempo. El fondo es autosostenible en el tiempo. Ahora, pero si no lo fuera, déjeme explicarle. Los análisis que yo he visto hasta ahorita, don Carlos, es que todas las propuestas son deficitarias. Es cierto, la propuesta de nosotros es deficitaria en 2.500 millones al 2050. La de Asafondos es deficitaria en 2.800 millones al 2050. Entonces, ahí es donde le pregunta a don Mario Ponce, el consultor, ¿y quién va a pagar las pensiones de los trabajadores? En último caso, el presupuesto, le dice. Y en el presupuesto, ¿cómo garantizamos que va a pagar? Bueno, ¿qué pasa cuando yo voy a firmar un contrato de préstamo con un banco de 500 millones de dólares? ¿Quién de los que me da ese dinero, de mis acreedores, garantiza que no se debe pagar en el presupuesto? Hay una ley. El consultor Melisky les dice, ¿cómo se pagan los profesores? Del presupuesto. ¿Y cómo se van a pagar en 10 años? Del presupuesto. Entonces empiezan ellos a decir, si no hay en el presupuesto, si no hay en el presupuesto, si no hay... Entonces, claro, el profesor Melisky dice al final, Dios proveerá. Eso es como diciéndole, mire, lo que usted me está preguntando es inverosímil, porque de una ley que esté vigente debe de incluirse en el presupuesto de la nación. Si yo contrato un préstamo con un banco, yo debo ponerlo en los próximos 50 años o el plazo que me den en el presupuesto de las cuotas. Si yo contrato una obligación con los trabajadores, debo de ponerlo en el presupuesto. Si yo contrato 100 maestros, no solo los contrato para el presupuesto de este año, los contrato para los presupuestos subsecuentes. Entonces, ellos lo que dicen es que el presupuesto no va a tener. Son tan inverosímiles las cosas
que dice Rafaelito Lemos, que él es culpable de muchas cosas que pasó. Dice, hoy quieren que le preste el dinero a los trabajadores y mañana van a pagar. Entonces yo le digo a los de Arena, mire este asesor arenero que tienen aquí en el tweet, dice, y mañana van a pagar. Da por sentado que el Frente va a continuar en el gobierno ad eternum, ¿verdad? Y mañana, si en el año 2019 no sabemos quién va a ganar, y en el 2024 no sabemos quién va a ganar, y en el 2029 no sabemos quién va a ganar, entonces no es el Frente el que va a garantizar que se ponga en el presupuesto, es la ley de la República que dice que se tiene que poner en el presupuesto. Yo pongo en el presupuesto la deuda que contrató Arena. La pongo, pues, porque es obligación mía ponerla. Ahora, don Carlos, si sabemos entonces que todas las propuestas que hay ahorita en el tapete de discusión son deficitarias, es decir, que no cubren con la cantidad suficiente de dinero para pagar por las pensiones. Si sabemos que son deficitarias, que hace falta dinero, ¿por qué no se propone seriamente y se le dice a la gente francamente en la cara, saben qué, estas propuestas son deficitarias, son compromisos que adquirimos, entonces esto implica que vamos a necesitar una entrada extra de dinero? O creamos un FOPensiones o le subimos tantos puntos al IVA para que el dinero de las pensiones se genere dentro del país y no tengamos que contratar más deuda. A ver, si lo único nuevo que tenemos, tanto en la propuesta de la ICP como en la propuesta nuestra, lo único adicional que hay es los 2 puntos adicionales a la cotización. De ahí solo es una cuestión de buscar ingeniería financiera para ver dónde es que los flujos pueden ser acomodados. Por eso es que yo le decía que se va a necesitar una revisión de esto allá por el año 2027-2030, que va a implicar subirle necesariamente la edad de jubilación a las personas. Y la propuesta nuestra que perseguía, la propuesta nuestra perseguía no endeudarnos, ya que ya no haya FOP, porque fíjese que ellos vuelven, y aquí que pongan su barba en remojo los magistrados de la sala. Ellos dicen, les vamos a seguir prestando dentro de un esquema nuevo y novedoso del FOP. ¿Cuál es el esquema nuevo? Ahora dice la sala que no podemos tomar prestado más allá del 45% del fondo, pero ellos dividen en 2 el fondo. Entonces le pasan 2.000 millones a un fondo y dicen, aquí no cuenta el FOP, aquí no cuenta. Entonces abren disponibilidad de 2.000 millones en el fondo conservador que le llaman. Ya aquí estos 2.000 millones dicen que no cuentan. Y sobre estos 2.000 millones que abren la cuenta, entonces nos quieren que nosotros sigamos tomando deuda. Eso, bien claro se los hemos dicho, es un fraude a la sentencia de la sala. Si eso se llegara a aprobar, bueno, tiene la ventaja, como dicen algunos diputados, que si Arena lo aprueba, la ICP lo aprueba, no va a haber una sentencia revisada de la Sala de lo Constitucional, que a mí me parece que eso es la mayor falta de respeto que han cometido contra la Sala. Yo los conozco y sé de que ellos no son así como ellos dicen, ¿verdad? Pero bueno, entonces el tema es que yo creo que estamos cerca de tener un acuerdo. El acuerdo fundamental se requiere es que no se lleven el dinero de los trabajadores, que lo que aporta cada trabajador vaya incorporado plenamente a los trabajadores. Si los aportes, ¿Tienen los votos ya para eso? ellos pueden aprobarlo, y estoy seguro que el presidente por lo menos observaría, si es que no lo veta, porque él no creo que permita que le roben a los trabajadores. Lo de la deuda se puede resolver. Allá después vamos a ver cómo resolvemos la bajada de la deuda, con más ajuste, como sea, con más recorte de gastos, con más impuestos, como sea. Estoy hablando de la propuesta de ellos, fíjese, no estoy hablando de la propuesta nuestra. Pero el llevarse el dinero de los trabajadores, no sé si el gobierno
Y no es un problema sendario. Ahora, es un problema de honestidad. Don Carlos, en corto, sea lo que sea que se apruebe entre hoy o mañana, estamos conscientes que va a seguir siendo un parche. Sí, eso va a ser para los próximos 13 años, digamos, y después de eso va a haber que hacer. El problema es tan grande. Mire, el profesor Carmelo Mesa Lagos, cuando lo trajimos hace unos años, lo que me dijo es, ni que si hubieran propuesto, hubieran hecho una complicación tan grande como la que ha sucedido aquí en El Salvador entre el año 2000, en el año 1998 y la creación del fideicomiso. Ok, bueno, debo decir que eso es verdaderamente frustrante, don Carlos. Tengo que ir a la pausa y ya volvemos. Bueno, don Carlos, llegamos al final de la entrevista. No me resta más que agradecerle que haya estado usted esta mañana aquí en República. Como siempre, un verdadero placer conversar con usted. El gusto ha sido para mí y yo espero que podamos haber contribuido en algo, aclarar. Estamos cerca de llegar a un acuerdo. Todo está en que renuncie la iniciativa privada a quitarle el ahorro a los trabajadores. Ese es el fondo del tema. Si ellos renuncian, entonces habremos de tener una reforma de pensiones. Ok, muchísimas gracias, don Carlos. Una vez más, ustedes, amigos, se quedan con la emisión matutina de Teleprensa con mi querido Rafa García y Mayelita Mena. Soy Carlos Toledo, gracias por vernos. Recuerden, la República es de todos, hay que cuidarla. Rafa, Mayelita. Buenos días, Carlos. Bueno,